Antes de empezar, quiero hacer una advertencia: el fanfic no trata de reaccionar a universos alternos, no con los personajes de dichos universos, sino, más bien reemplazar a ciertos personajes por los de RWBY, y créanme, hubiera querido traer de los que reaccionan a universos alternos puros, no cruces, pero no encontré ninguno, y casi todos eran de reaccionando a raps, o canciones, lo cual en mi opinión no me gustan, pero bueno, esa era mi aclaración sobre el fanfic. Espero que les guste. Ahora sí, empecemos. Capítulo 1. Evolución sangrienta. Inspiración: Bloodborne. Dolor. Esa sola palabra resumía la existencia actual de Ruby. En un momento estaba ocupada haciendo el mantenimiento de su orgullo y alegría Crescent Rose, y al siguiente estaba cerca del fondo de una pila de cuerpos. Los gemidos de dolor provenían de los demás apilados encima de ella, Jan, Blake y el equipo JNPR sin su intrépido líder. «Quítense de encima de mí, idiotas». Un grito ahogado salió de su desafortunado compañero en el fondo de la pila. La única respuesta de Ruby fue un pequeño uf cuando el codo de Jan se clavó en su costado durante su propio intento de escapar. Con cierta dificultad, los 7 lograron liberarse del desorden de miembros y cuerpos. Al ponerse de pie, se encontraron de pie en un teatro vacío con una pantalla en blanco. «Mis panqueques. ¿A dónde fueron? Renly. Mis panqueques han sido secuestrados. Tenemos que recuperarlos». Nora agarró a Ren por los hombros y comenzó a sacudirlo violentamente. La deliciosa pila humeante de panqueques que estaba a punto de devorar brillaba por su ausencia en acción. «Nora, no. Podemos conseguir más panqueques más tarde. De todos modos, ¿dónde estamos?» Ren le dio un puñetazo a Nora en la nariz para calmarla antes de mirar a su alrededor. «No veo ninguna salida. ¿Y dónde está Jaune? Estuvo con nosotros antes de lo que sucediera para traernos aquí. Tu amigo está indispuesto en este momento, pero no temas, está perfectamente bien». Un orbe blanco surgió frente a ellos. «Puede que se una a ti más tarde o puede que no, todo depende del jefe». «¿Quién eres?» Jan preparó a Ember Celica solo para ver en estado de shock cómo se desmoronaban en polvo ante ella. «No habrá violencia en este lugar, a menos que decida que tiene valor de entretenimiento. Recuperarás tus armas cuando te vayas. No he tenido un nombre propio en siglos, pero puedes dirigirte a mí como Blanc, soy el cuidador de este establecimiento». «Entonces, ¿por qué nos has traído aquí exactamente?» Weiss cuestionó el orbe mientras sus manos buscaban a un Mittenster desaparecido. «Oh, todos ustedes están aquí porque estoy aburrido. Disculpe. Este lugar no recibe muchos visitantes hoy en día y ver películas solo en la pantalla grande es divertido las primeras veces, pero se vuelve rancio muy rápido. Así que pensé en traer a una audiencia solo para reírme. Relájate, el tiempo está congelado fuera de este espacio, una vez que regreses, todo será exactamente como lo dejaste». Ruby y NPR intercambiaron miradas inseguras, pero decidieron tomar sus asientos de todos modos. Sin un camino claro a casa y en presencia de algún tipo de distorsionador de la realidad, era mejor seguir el juego por ahora. «Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo exactamente?», preguntó Pirra, haciendo todo lo posible por no preocuparse por su compañera de equipo desaparecida y su enamoramiento no tan secreto. «Me alegro de que lo hayas preguntado. Será una colección de aventuras de Jaune Arc a través del multiverso. Cada película tiene lugar en una de 3 cosas: un universo completamente separado, un futuro posible o una realidad alternativa». Blanc respondió cuando las luces comenzaron a atenuarse. «Las aventuras del chico del vómito, podrían valer un par de risas sin nada más. ¿Así que tienes algo? Oh, supongo que sí». La rubia peleadora comenzó a masticar palomitas de maíz cuando un balde apareció mágicamente en sus brazos. Los demás hicieron todo lo posible para sentirse cómodos mientras la pantalla cobraba vida. «Oh, sí, sangre pálida, has venido al lugar correcto». Un anciano con sombrero de copa habló mientras acercaba su silla a una figura que yacía sobre la mesa. «Yharnam es el hogar de la administración de sangre». Una tos húmeda salió de la figura y una voz familiar habló. «Vaya, no me queda mucho tiempo, ¿esto puede curar mi enfermedad?». Una ronda de tos sacudió el cuerpo de Jaune y sus manos salieron ensangrentadas cuando se limpió la boca. «Pero, por supuesto, solo necesitas desentrañar su misterio. Pero, ¿por dónde empezar un forastero como tú?». «Fácil, con un poco de sangre y Yharnam propia. Pero primero necesitarás un contrato».
Espera, ¿qué le pasa a Jaune Jaune? Una mirada de preocupación cruzó el rostro de Nora mientras observaba a su líder firmar un contrato mientras luchaba por contener otra ronda de toses. El Jaune Arc de este universo está muriendo de una enfermedad terminal, sangre pálida es lo único capaz de curarlo. La administración de sangre suprimirá los efectos de la enfermedad hasta que pueda curarse, pero, bueno, tendrás que verlo. Bien, todo firmado y sellado. Ahora, comencemos la transfusión. Oh, no te preocupes, pase lo que pase, puedes pensar que todo es un mero mal sueño. El anciano comenzó a reír cuando la visión de Jaune comenzó a desvanecerse. If gotea alimentando la cacareada sangre de Yarnam en su sistema. Incapaz de aferrarse a la conciencia por más tiempo, el inflexible agarre del sueño se apoderó de él. Un tiempo indeterminado después, Jaune regresó al mundo de la vigilia. El viejo médico no se encontraba por ninguna parte y la clínica estaba envuelta en la oscuridad. Dejando escapar un pequeño gemido, su atención fue atraída hacia su izquierda por un sonido extraño. Al carecer de fuerzas para levantarse, solo pudo observar con horror mudo cómo una bestia emergía de un charco de sangre que se ensanchaba rápidamente. El lobo gigante empapado en sangre comenzó a caminar hacia él lentamente, con sus garras rastrillando largos surcos en el suelo, dejando poco a la imaginación sobre su inminente destino. Vamos, levántate, tonto. Weiss murmuró en voz baja, no tenía la mejor impresión del arco, pero eso no significaba que solo quisiera sentarse y ver a alguien que conocía ser masacrado por un monstruo. El público observó con la respiración contenida cómo el lobo levantaba sus garras y alcanzaba al incapacitado Jaune antes de exhalar un suspiro colectivo de alivio cuando la bestia se incendió espontáneamente y cayó hacia atrás. Jaune observó cómo la bestia se revolcaba, agitando sus extremidades ardientes mientras el resto de su cuerpo se envolvía en el fuego que todo lo consumía. El lobo cayó al suelo y se retorció varias veces antes de ser reducido a cenizas y Jaune se relajó un poco cuando el fuego no se extendió al resto de la habitación y ningún nuevo monstruo vino a amenazarlo. Su respiración se entrecortó cuando vio una pequeña mano agarrar el costado de la mesa en la que estaba acostado y una fea criatura parecida a un diablillo apareció a la vista. Todavía incapaz de mover sus extremidades, Jaune luchó débilmente mientras más diablillos comenzaban a arrastrarse. Su visión comenzó a desvanecerse de nuevo y lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara una vez más fue una de las criaturas directamente sobre su cabeza, con la boca abierta y las fauces llenas de demasiados dientes. Ruby se puso la capucha sobre los ojos, incapaz de mirar más allá. Los demás no estaban en mucho mejor estado, un tinte verde coloreaba varios de sus rostros. Así que te has encontrado a ti mismo como un cazador. Una voz musical entonó y Jaune se despertó de golpe, agarrándose el pecho presa del pánico. ¿Estoy vivo? Con la respiración entrecortada, el rubio se palmeó y no encontró nada malo. No había rastro del charco de sangre, ni de las cenizas de la bestia gigante, ni de nada de eso, cosas dejadas tiradas por ahí. Con un pequeño gruñido, se deslizó de la mesa y dio unos pasos vacilantes alrededor de la habitación, una pequeña sonrisa creció en su rostro al sentir la energía corriendo por sus venas. Yo, me siento vivo. ¿La enfermedad, se ha ido? Ah, jajaja. Incapaz de contener su alegría, Jaune comenzó a reír, sintiéndose mejor que nunca en el pasado. Incluso antes de contraer su enfermedad, no recordaba haberse sentido tan bien. Espera, ¿eso fue solo un sueño? Aburrido, ¿qué clase de película de terror es esta? Yang se quejó y arrojó un puñado de palomitas de maíz a la pantalla, observando con leve diversión cómo el bocadillo se evaporaba en el aire antes de que pudiera conectarse con algo. Bueno, está bien, ¿no? Jaune está a salvo y está curado, ¿verdad? Dijo Pirra, sin saber qué hacer con las cosas. Jeje, no del todo. Blanc se rió entre dientes y respondió. Mirando alrededor de la clínica desierta, Jaune tomó una pequeña nota cubierta de garabatos casi ilegibles. ¿Buscas a sangre pálida para trascender la caza? ¿Qué haces? Pero en ese momento Jaune se agarró la cabeza mientras un pico de dolor la atravesaba. Al bajar las escaleras a trompicones, la euforia inicial de estar vivo se había desvanecido, dejando tras de sí solo una vaga sensación de maldad. Mis recuerdos, ¿qué hizo? Jaune lo archivó como un posible efecto secundario del proceso de tratamiento, pero su mente se sintió nublada, como si todavía estuviera soñando. Podía recordar su nombre, y el hecho de que estaba allí para curar su enfermedad. ¿Cuál era su enfermedad?
No me acuerdo, soy yo, oh, mierda. Los pensamientos de Jaune se detuvieron bruscamente cuando llegó al piso de abajo. Allí en la esquina estaba una de las enormes bestias lobo dándose un festín con un cadáver. Dando un paso atrás presa del pánico, hizo una mueca de dolor cuando escuchó el crujido de los cristales bajo sus pies. El lobo dejó de masticar y se giró para mirar al tembloroso intruso. Un gruñido salió de su garganta mientras cambiaba su volumen para enfrentarse a su nueva presa. Con el terror en su poder, Jaune corrió hacia la salida, desesperado por llegar a la seguridad que, con suerte, estaría al otro lado. Se agachó cuando el lobo voló por encima de su cabeza y se estrelló contra un armario de madera, convirtiendo a los muebles en leña de un solo golpe. Salió corriendo a las calles, salió disparado por la puerta principal de la propiedad y comenzó a gritar pidiendo ayuda con la bestia pisándole los talones. Al doblar una esquina, se encontró con dos humanos extrañamente deformes, uno empuñando una hoz y otro cócteles Molotov. Con un gruñido, el hombre de las bombas Molotov se las lanzó a la bestia. Jaune volvió a hacer una mueca de dolor cuando los rugidos inhumanos de la bestia en llamas le lastimaron los oídos. Respirando aliviado cuando la bestia se dio la vuelta y corrió, se acercó al dúo para agradecerles su ayuda. Gracias por la ayuda. ¿Qué demonios está pasando, Eurk? Su pregunta fue cortada cuando una hoz se enterró en su garganta antes de ser arrancada violentamente. Cayó de rodillas, agarrándose la garganta en un intento inútil de detener el flujo de su precioso fluido vivificante. Un segundo golpe le abrió la espalda y lo plantó en el suelo, tendido en un charco de su propia sangre que se expandía lentamente. Cuando la oscuridad se apoderó de él una vez más, lo último que pudo distinguir fue a uno de los hombres gritando que todo era su culpa. El público observó en silencio conmocionado cómo su amigo era brutalmente masacrado sin ninguna razón. Ruby se abrazaba las rodillas y temblaba en su asiento mientras Yang intentaba consolarla. Pyrrha estaba agarrando un arma inexistente mientras Nora comenzaba a delirar sobre romperse las piernas y luego romper todo lo demás. El propio Ren observaba con una expresión inexpresiva, pero las manos apretadas en puños lo decían todo. Weiss y Black estaban relativamente mejor, pero incluso ellos tenían una expresión de disgusto. Esto no es posible. ¿Ser asesinado después de haber sido curado de una enfermedad? ¿Es esto una especie de broma? ¿Qué sentido tiene eso? La heredera de Schme cuestionó el orbe flotante. El mundo no es justo, señorita Schme, no siempre hay finales felices, creo que usted más que nadie lo sabrá. Pero tranquilos, esta historia aún no ha terminado, ni mucho menos, de hecho. La pantalla comenzó a iluminarse de nuevo y llamó la atención de la audiencia. Frío. Eso fue lo primero que sintió Jaune al levantar la cara del suelo. Se encontró de pie en una especie de jardín, varias lápidas bordeaban el camino por el que se había despertado y una pequeña y acogedora casa se encontraba al final de él. ¿Yo morí? ¿Es esta la vida después de la muerte?, preguntó Jaune mientras miraba a su alrededor. Una luna llena gigante colgaba sobre nuestras cabezas y, más allá del jardín, el mundo estaba envuelto en niebla. Podía distinguir varios pilares que alcanzaban los cielos en la distancia, pero eso era todo. Sus ojos fueron atraídos hacia una muñeca apoyada contra una pared. Vestido con un atuendo sencillo con el pelo blanco largo y suelto, parecía a todas luces y propósitos nada más que una simple muñeca que alguien había dejado afuera. Había una picazón en el fondo de su mente que le decía que la muñeca era más de lo que parecía, que le faltaba algo a plena vista. ¿Soy una muñeca? Weiss miró incrédulo a la pantalla mientras Yang reprimía una pequeña risita ante la inesperada visión. Jaune estaba vivo y burlarse de Weiss era preferible a recordar la ejecución anterior de Jaune. No exactamente. Tú, en otras partes de este universo. Esto es solo una construcción a tu imagen. Ignorando a la muñeca por ahora, Jaune siguió el camino hacia el edificio, ya que estar parado no estaba haciendo nada y realmente no había ningún otro lugar a donde ir. Dio un paso atrás en estado de shock cuando el suelo de adoquines comenzó a burbujear y los diablillos de su sueño emergieron del suelo. Sus diminutas manos se alzaron hacia él mientras le ofrecían un bastón de plata y una pistola. Recogiendo con cuidado los objetos ofrecidos, un breve estallido de claridad atravesó la niebla en su mente cuando el conocimiento sobre cómo usar las armas llegó a él. Haciendo unos cuantos golpes de práctica con el bastón mientras los diablillos desaparecían de nuevo en el suelo, accionó un interruptor en el bastón en medio del columpio, convirtiéndolo en un látigo dentado que crujió en el aire.
pulsando el interruptor de nuevo y golpeándolo contra el suelo, Jaune lo devolvió a su forma de bastón y tarareó con satisfacción. Estaba bastante seguro de que nunca había usado un arma trucada en su vida, a pesar de sus recuerdos nublados, pero las armas se sentían bien en sus manos. El bastón enhebrado y la pistola de cazador, los nombres flotaban en sus pensamientos de la misma manera que sabía que el bastón era un arma engañosa, fuera lo que eso significara. Ruby entrecerró los ojos pensativa mientras inspeccionaba el arma en la pantalla. Un bastón que se transforma en látigo. No es una rosa creciente, pero supongo que tiene un pase. Pero, ¿qué clase de arma es esa? Es tan antigua, y no en el buen sentido. La tecnología de este mundo está retorcida, como la mayoría de las otras cosas en él. Por un lado, tienes armas que están desfasadas desde hace siglos y, por otro, tienes las armas trucadas, que son una especie de punto medio entre las armas tradicionales y las armas mechasif de hoy en día. Si Blanco hubiera tenido brazos, se habría encogido de hombros, pero por incomprensible que fuera, aumentaba el encanto. «Hola», gritó Jaune al entrar en el edificio. Un hombre con un traje verde andrajoso y una capa estaba sentado encorvado en una silla de ruedas, como si esperara su llegada. «Ajá, debes ser el nuevo cazador. Bienvenido al sueño del cazador. Esta será tu casa, por ahora. Soy yo, Ozpin, amigo de ustedes, cazadores». El hombre soltó una risita y se enderezó. «Seguro que ahora estás en una buena neblina, pero no pienses demasiado en todo esto. Solo sal y mata algunas bestias. Es por tu propio bien. Ya sabes, es justo lo que hacen los cazadores. ¿Te acostumbrarás, profesor Ozpin? Supongo que incluso en otro mundo sigue guiando a la próxima generación de cazadores». Ren murmuró en voz baja mientras hacía comparaciones entre este Ozpin y el de Beacon, notando las similitudes. «Me pregunto qué secretos escondes». «Ok. De todos modos, ¿qué es este lugar? ¿Qué demonios me está pasando? Yo, quiero decir, al menos recuerdo haber muerto, ¿y por qué mi memoria es un desastre?» Jaune se movió nerviosamente mientras lanzaba un aluvión de preguntas. Vaya, eres curioso, ¿verdad? Bueno, esto fue una vez un refugio seguro para los cazadores. Un taller donde los cazadores utilizaban la sangre para mejorar sus armas y su carne. Ya no tenemos tantas herramientas como antes, pero, eres bienvenido a usar lo que encuentres. Incluso la muñeca, si te agrada. Weiss palideció ante la declaración de Ozpin. No. El director no solo sugirió. Yang se echó a reír a carcajadas ante la audacia de las palabras de Ozpin. Te hace preguntarte, ¿verdad? Si nuestro Ozpin tiene un muñeco así para él. Xiaolong. Weiss rugió de furia cuando su rostro se tiñó de un vibrante tono rojo, era imposible saber si por vergüenza o por ira. No te atrevas a terminar esa oración. Es broma. Yang alzó las manos en señal de rendición fingida mientras una sonrisa de Cheshire se extendía por su rostro. Pero Ozpin no es de quien preocuparse, ¿verdad? Me pregunto qué hará el niño del vómito ahora que tiene su propio muñeco de ángel de nieve. La palidez mortal volvió al rostro de la heredera mientras miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. Pensamientos sobre cómo destrozar a Jaune Arc si él miraba a la muñeca de una manera indecente pasaron por su mente, cada uno más violento que el anterior. Eres un hombre muerto, Arc. Hombre muerto. Bueno. Yo. Voy a ignorar esa última parte. ¿A qué te refieres con mejorar las armas y? ¿Carne? Ozpin volvió a reírse entre dientes antes de responder. Hay poder en la sangre, joven cazador. Cada muerte que haces, cada gota de sangre que derramas, se suman a tu fuerza. Regresa aquí, al sueño de los cazadores de convertir los ecos en verdadero poder. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Matar. No quiero matar nada. Jaune retrocedió en estado de shock, llegó a Yarnam en busca de vida, no para convertirse en una especie de asesino. Jeje. No tienes otra opción, joven cazador. La bendición de la luna está sobre ti, tu alma está ahora atada a este lugar y solo completando la cacería serás liberado. Tal es el precio de usar la sangre vieja. ¿Sangre vieja? ¿Qué sangre vieja? No tienes ningún sentido. La sangre que ahora corre por tus venas. Acabas de recibir una transfusión, ¿no es así? Yo. Eso fue solo estaba tratando de curar mi enfermedad. Lo que buscabas para la sangre vieja es irrelevante. Algunos vienen en busca de poder, otros como tú vienen en busca de una panacea. Todo termina de la misma manera.
O te conviertes en una bestia o te conviertes en un cazador de bestias. Lo has visto, ¿verdad? Tanto la etapa media como la final de la maldición de sangre. Jaune reprimió una réplica mientras recordaba a los dos lobos que casi lo matan y a los humanos deformes y locos que realmente lo hicieron. Su mano derecha se alzó espontáneamente para frotarse la garganta donde estaba arrancada. Podría liberarte de tu atadura, pero si haces eso la bestialidad tomará tu cuerpo y cordura. Entonces le tocará a otro cazador acabar contigo. La decisión es tuya, joven cazador. Ozpin se encogió de hombros y habló como si estuviera discutiendo el clima en lugar de una decisión que cambiaría la vida de Jaune. Como si hubiera tenido la misma conversación muchas veces en el pasado, y Jaune tuviera la sospecha de que ese era el caso. ¿Qué tipo de elección es esa? Me convierto en un monstruo de cualquier manera. Jaune escupió amargamente. Bueno, en una de esas elecciones conservas tu mente. La verdad es que no es tan malo. En las calles de Yarnam, casi todo el mundo está infectado con el azote de la bestia. Les estarías haciendo un favor realmente, liberarte de una existencia maldita. Los labios de Ozpin se fruncieron con disgusto, ya fuera por el destino de los hombres convertidos en bestias o tal vez por algo más. Sacudiendo la cabeza para alejar viejos recuerdos y remordimientos, Ozpin continuó su pequeño discurso a Jaune. Además, una vez que hayas completado la cacería, serás liberado de tu fianza y libre para volver a ser un humano normal de nuevo. Y todo esto simplemente se desvanecerá como un mal sueño con el rayo del amanecer. ¿Y cómo puedo completar esta búsqueda? ¿Cuándo haya matado a todas las bestias de esta tierra? No. Las bestias son una maldición y una maldición es un síntoma. Acaba con el responsable del brote para terminar la cacería. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento, pero eso está muy lejos. Te falta la fuerza y la habilidad para alcanzarlo, y mucho menos para matarlo. Ve, regresa a Yarnam, mata algunas bestias y hazte fuerte con la sangre de tu presa. Y. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Qué pasa si muero? Jaune murmuró mientras recordaba su muerte. Claro, de alguna manera había engañado a la muerte una vez, pero eso no significaba... Oh, ahora estás más allá de la muerte, joven cazador. Cuando mueres, simplemente despiertas de nuevo del sueño. Solo hay dos formas de que esto termine: cedes y te rindes al flagelo y te conviertes en otro monstruo sin sentido para ser exterminado. O perseveras y aplastas a tus enemigos con tu habilidad para ignorar la muerte y aprender de cada fracaso. Las calles se ahogarán en un océano de sangre, depende de ti si deseas cabalgar la marea hacia la libertad o ser tragado por ella. El rostro de Jaune se arrugó en una sonrisa amarga. Supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? Mi mente. La sangre y este lugar están jugando con mi mente, ¿no? Puedo usar armas que nunca antes había tenido y una parte de mí me exige que salga y empiece a matar presas. Mucho mejor, joven cazador. Siempre tienes una opción, incluso si no te gustan las consecuencias. Es una pregunta sobre si puedes vivir contigo mismo después de tomar esa decisión. Una última cosa, eres resistente al flagelo, no inmune. Nunca lo olvides. Jaune nos molestó en dignificar al anciano con una respuesta mientras le daba la espalda a Ozpin y salía del taller. Con las armas empuñadas en los nudillos blancos, actuó sobre la base del conocimiento que fluía en su mente y se arrodilló ante una de las lápidas por las que había pasado en el camino antes de extender una mano. El mundo se agitó a su alrededor y su visión se desvaneció de nuevo, una oscuridad familiar se apresuró a reclamarlo mientras el suelo parecía desmoronarse. Eso es perturbador. No puedo imaginar lo que debe ser eso para Jaune, es como, Blake se esforzó por encontrar las palabras para describir lo que acababa de ver. Es como estar condenado a ser un cazador hasta que todos los Grimm de Remnant hayan sido erradicados, incapaz incluso de morir permanentemente para liberarse del deber. ¿Y si se rinde? Ren hizo una mueca y agradeció en voz baja que los cazadores de Remnant tuvieran la opción de retirarse, incluso si la mayoría de las jubilaciones eran de un tipo más definitivo. Si se rinde, se convierte en un Grimm para ser asesinado por sus antiguos camaradas. Esto es condenación. Es un infierno. El destino no puede ser tan cruel, no puede. Pyrrha miró fijamente la pantalla, este no era un destino que le desearía a nadie, ver que le sucedía a su enamorado la lastimaba físicamente. Espera, si el intrépido líder se hace más fuerte con la sangre de sus enemigos, ¿eso lo convierte en un vampiro? Preguntó Nora con curiosidad en un intento de levantar la pesada atmósfera con algo de humor.
No, no lo es, de hecho, ahora que lo pienso, es una especie de vampiro. Sin embargo, no es un clásico de vampiros, no bebe sangre si eso es lo que te da curiosidad, más, inyectarlo directamente en su sistema. Y tampoco se convierte en polvo bajo la luz del sol. El ruido se apagó cuando la pantalla volvió a la vida, mostrando a Jaune despertando en la misma mesa en la que estaba acostado al principio. Jaune se incorporó y miró fijamente los objetos que tenía en la mano, una pistola y un bastón transformador. No es un sueño. Maldita sea. Al ponerse de pie, cambió el bastón a la forma de látigo para un mayor alcance y control de multitudes antes de bajar las escaleras, teniendo mucho cuidado de colocar los pies donde no rompieran nada. Efectivamente, al pie de las escaleras estaba sentado el lobo. Aparte de varios grandes parches de carne ensangrentada donde se había quemado la piel, el lobo estaba prácticamente intacto. Atendiendo sus heridas, la bestia no se había dado cuenta de que su antigua presa había regresado como un cazador con el asesinato en sus ojos. Levantando su látigo de bastón, Jaune dejó volar su golpe, las cuchillas dentadas rasgaron el pelaje y la carne del lobo con una resistencia mínima, arrancando grandes trozos de él y empapando los alrededores en sangre. El rugido de dolor ya no rechinaba en sus oídos, sino que ahora era música gloriosa para su triunfo. Golpeando una y otra vez, Jaune continuó infligiendo daño a la bestia. Apartándose rápidamente del camino de una frenética embestida, el cazador sintió que una sensación de claridad descendía sobre él a medida que el mundo se agudizaba en hiperenfoque. Era como si pudiera ver todo lo que sucedía en cámara lenta, esquivar, golpear, esquivar de nuevo, contraatacar. Los movimientos simplemente fluían sin mucha necesidad de pensamiento consciente. Al ver una oportunidad para terminar las cosas, la rupia la aprovechó al instante. Al disparar su pistola mientras el lobo estaba en medio de la embestida, la bala de mercurio impactó y se enterró en la carne, abrasando y envenenando el área inmediata y enviando a la bestia al aire en estado de shock por la repentina agonía. Dejando caer su látigo, Jaune dio un paso adelante y apuñaló su brazo derecho contra la bestia, la sangre vieja mejoró la fuerza y la carne atravesó fácilmente el cuerpo debilitado del lobo. Retorciendo su mano dentro de la herida, Jaune sintió un pulso de energía correr a través de su cuerpo, bajando por el brazo y entrando en la bestia. Arrancando su brazo, fue recompensado con un chorro de sangre cuando las entrañas del lobo explotaron hacia afuera, la sangre en el cuerpo buscó violentamente escapar cortesía de la técnica de Jaune y se abrió camino para liberarse del cuerpo, destrozando todo a su paso. Jaune respiró hondo varias veces mientras observaba cómo los restos caían al suelo sin vida. Lo había conseguido, su primera muerte. Era glorioso, la emoción de la victoria, el sabor del poder de la sangre. Quería, no, necesitaba. El puño de Jaune se introdujo en su mejilla derecha y escupió un pequeño fajo de sangre. El dolor aclaró rápidamente sus confusos pensamientos antes de desvanecerse y por eso estaba agradecido. Esa sed de sangre que sintió al final, el instinto le dijo que lo llevó por un camino que no quería ir. Un pequeño escalofrío sacudió su cuerpo al recordar la última advertencia de Ozpins, sobre ser resistente y no inmune. ¿Tengo que resistir esto hasta el final? Jaune tragó saliva y se tomó unos momentos para estabilizarse antes de marcharse. Maldita sea, el chico vómito puede pelear. Jan comentó mientras veía a Jaune comenzar a abrirse camino a través de los desquiciados ciudadanos infectados de la ciudad. Esquivar fluidos le permitió evitar los disparos incluso a quemarropa. No me gusta esto, dijo Ruby mientras continuaba escondiéndose detrás de su capucha. Su expresión alternaba entre querer animar a su compañera líder de equipo y tratar de no vomitar por la violencia sin sentido. Era perturbador ver a su amigo ignorar los golpes letales para seguir luchando, lesiones fatales que incluían un disparo en el ojo, que le volvieran a abrir la garganta o que lo apuñalaran en el corazón. Ninguno de ellos derribó al cazador siempre y cuando no pasara un umbral de daño desconocido. Y esas heridas simplemente se entrelazaron o brillaron y volvieron a su estado original mientras luchaba e infligía daño a sus oponentes. Sin embargo, cuando pasaba demasiado tiempo entre el daño sufrido y el contraataque, las heridas dejaban de sanar y era entonces cuando Jaune se inyectaba un frasco de sangre vieja, regenerando o borrando el daño sufrido. Ruby volvió a hacer una mueca de dolor mientras veía a Jaune navegar por el aire cuando terminó sorprendido por un golpe de martillo de un jorobado gigante, solo para levantarse y salir del daño.
Una violenta explosión de sangre más tarde y no había señales de que Jaune estuviera herido, aparte de estar empapado en sangre. Jaune escupió al cadáver en el suelo antes de subir la escalera frente a él. Se detuvo a mitad de camino para mirar el sol que colgaba justo sobre el horizonte, frunciendo el ceño. Algo anda mal en este lugar, llevo horas haciendo esto y el sol todavía no se ha puesto. En realidad, no creo que se haya movido en absoluto. Sacudiendo la cabeza para despejar sus ociosos pensamientos, reanudó la escalada y se encontró de pie junto a una puerta cerrada por la que había pasado antes. Tarareando mientras agarraba la palanca, tiraba de ella hacia atrás y la desbloqueaba, justo cuando estaba a punto de pasar, una voz llamó su atención. ¿Quién eres? No conozco tu voz, pero conozco ese olor. ¿Eres un cazador? Entonces, por favor, buscarás a mi mamá. Papá nunca regresó de la cacería y ella fue a buscarlo, pero ahora me temo que ella también se ha ido. Estoy solo y asustado, el incienso también se está acabando. Jaune levantó la vista y notó a una joven con una capucha roja que lo miraba a través de la ventana. A diferencia de todos los demás humanos con los que había luchado y matado en las calles de Yarnam, la chica no estaba deforme ni completamente loca y se sentía bien ver una cara amiga por primera vez en mucho tiempo. Ozpin y la muñeca no contaban. Oye. Mira, Rubes, eres tú. Te ves adorable. Jan abrazó a su hermana y comenzó a amasar sus nudillos en la cabeza de la pobre niña. Jan, detente. El segador encapuchado luchó valientemente contra la chica más fuerte en vano. ¿Tu papá también es cazador? Sí, puedo estar atento a ellos. ¿Realmente? Gracias. Mi mamá lleva una capucha blanca y tiene un broche rojo con joyas. Es tan grande y hermoso. No te lo perderás. Oh, no debo olvidar, si encuentras a mi mamá, regálale esta caja de música. Toca una de las canciones favoritas de papá. Y cuando papá se olvida de nosotros, se lo ponemos para que se acuerde. Mamá es tan tonta, huyendo sin él. Claro que sí, niña. No te defraudaré. No soy niña. Me llamo Ruby y ya tengo casi 10 años. La joven Ruby le hizo un puchero a Jaune y el cazador no pudo resistirse a soltar una pequeña carcajada y estirar la mano por la ventana para darle una palmadita en la cabeza. Por supuesto, por supuesto. Buscaré a tus padres, quédate dentro de la casa. Las calles ya no son seguras. De acuerdo, señor cazador. Estaré bien, lo prometo. El nombre es Jaune Ark, corto, dulce y sale de la lengua. Siéntate y volveré antes de que te des cuenta. Jaune se despidió de la simpática niña y continuó su viaje, con la caja de música asegurada dentro de su, donde quiera que demonios desapareciera su equipo hasta que lo necesitara. Mientras el equipo Ruby estaba ocupado arrullando y riéndose de la joven Ruby, Nora fruncía el ceño ante la pantalla mientras Jaune continuaba su sangrienta cruzada. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Gimiendo de un ligero dolor cuando fue enviado volando a través de varios barriles y por una ventana. Jaune saltó a tiempo y forcejeó con el monstruo casi completamente girado. Incapaz de resistir su fuerza inhumana por mucho más tiempo, el cazador inhaló profundamente antes de rendirse por completo. Impulsada hacia adelante por su propio impulso, la bestia fue volteada por Jaune y enviada por el borde del techo. Jaune hizo una leve mueca de dolor con cada carnoso golpe mientras el cuerpo rebotaba en las paredes y cornisas antes de terminar con un golpe en la parte inferior. Unos suaves aplausos le hicieron darse cuenta de que no estaba tan solo como había pensado al principio. Una mujer vestida con una variante del traje de un médico de la peste estaba apoyada contra la pared del fondo. Oh, un cazador, ¿verdad? ¿Y un forastero? Menudo lío en el que te has visto envuelto. Y esta noche, de todas las noches. Prepárate para lo peor. Ya no quedan humanos. Ahora todos son bestias hambrientas de carne. Es el profesor Godwitch, me pregunto si todos vamos a aparecer pronto. Murmuró Blake en voz baja. Al darse cuenta de que Jaune aún no había hecho ningún movimiento para irse, Godwitch se rió entre dientes y levantó la cabeza para mirar al nuevo cazador. ¿Sigues dando vueltas? ¿Qué pasa? Un cazador, desconcertado por unas cuantas bestias tal vez. No importa, sin miedo en nuestros corazones, somos un poco diferentes de las bestias mismas. Pero basta de temblar en las botas. Un cazador debe cazar. Habiendo dicho su parte, la veterana cazadora saltó por encima del borde y cuando Jaune se apresuró a comprobarlo, no había rastro de ella por ninguna parte.
Bueno, eso fue interesante, pero supongo que no se equivoca. Cuanto antes vuelva a cazar, antes podré liberarme a este maldito lugar. Yo, maldita sea, olvidé preguntar por los padres de Ruby. No importa, son 2 personas cuerdas que he conocido hasta ahora, mi suerte debe estar mejorando. Oh, tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Si algo le había enseñado a Nora a ver todas esas películas de terror en el pasado, era que las cosas siempre empeorarían, que los finales felices reales eran prácticamente unicornios. Jaune pasó corriendo junto a un enorme cerdo en las alcantarillas. ¿Qué demonios hacía allí un cerdo y cómo demonios se hizo lo suficientemente grande como para ocupar la mitad del sistema de drenaje? No era algo que le interesara averiguar. Todo lo que sabía era que no había forma de que volviera a luchar contra esa cosa en un espacio cerrado. En lo que respecta a las muertes, ser aplastado hasta la muerte era una de las formas menos agradables de hacerlo. Volvería cuando fuera más fuerte, el maldito cerdo ya le había costado demasiados ecos de sangre cuando lo pilló desprevenido la primera vez. Subiendo corriendo la escalera al final varios peldaños a la vez, le dio al cerdo el dedo cuando se estrelló contra la pared y no logró desalojarlo. Volveré por ti más tarde, imbécil. Escabulléndose detrás de uno de los jorobados y un solitario escudo que empuñaba un humano infectado, Jaune asesinó a ambos con puñaladas por la espalda y le dio un ligero empujón a una enorme bola empapada en aceite y lanzamiento. La bola estalló en un infierno ardiente cuando se incendió por cortesía de una antorcha caída y la bola en llamas cayó sobre las personas desprevenidas en el otro extremo del puente. Sintiendo la familiar oleada de poder de las muertes, Jaune decidió golpearse a sí mismo en la cara de nuevo para protegerse de la sed de sangre. Parecía que estaba mejorando en sacarlo de la mente, quedaba por ver si eso era algo bueno o no. Subiendo las escaleras y ejecutando a varias bestias lo suficientemente desafortunadas como para interponerse en su camino, pudo escuchar el sonido de la carne desgarrada cada vez más fuerte. ¿Están las bestias luchando entre sí o es otro cazador? Al salir del callejón, fue recibido por la visión de un cazador cortando la cabeza de una de las bestias infectadas con un hacha en medio de un cementerio. Una docena de cadáveres yacían esparcidos a su alrededor, cada uno cortado en pedazos también. Bestias por toda la tienda. Tarde o temprano serás uno de ellos. Taiyang Xiaolong dejó de carnicería para mirar a Jaune. El adolescente tragó saliva mientras el otro cazador se elevaba por encima de él por lo menos medio metro. Papá. Maldita sea lo que le pasó. Preguntó Yan mientras contemplaba a su padre. Se parecía demasiado a los humanos deformes que Jaune había estado acribillando en su camino hacia allí. Bueno, al menos está vivo. Ruby se aventuró. No digas eso. Ahora has ido y lo has maldecido. Gritó Nora y señaló con el dedo acusador a Ruby. Wow, no me voy a convertir en una bestia en el corto plazo. Eres un cazador, ¿verdad? ¿Conoces un... mierda, olvidé pedir un nombre. Jaune frunció las palmas de la mano cuando se dio cuenta de que se había olvidado de preguntarle a Ruby los nombres de sus padres. Ya no importa. Taiyang se inclinó a un lado con una mirada lejana en sus ojos. Lo siento. No estoy seguro de lo que quieres decir. Jaune gritó mientras esquivaba a duras penas un repentino golpe del hacha. Con los ojos muy abiertos ante la repentina ofensiva, se arrojó a un lado mientras Taiyang levantaba su pistola y apretaba el gatillo. En lugar de una sola bala como cualquier otra arma que había encontrado en la ciudad loca hasta el momento, estalló una ráfaga de perdigones de escopeta y la explosión lo envió volando. Cortando una tos sangrienta, Jaune se clavó un frasco de sangre para curar sus heridas mientras se apresuraba a ponerse de pie. ¿Qué demonios estás haciendo? Soy un cazador como tú. ¿Por qué me atacas? Cazador. 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 Taiyang saltó hacia adelante con un gruñido, su hacha se alargó a mitad de movimiento y una vez más atrapó a Jaune con la guardia baja, la hoja del hacha mordió profundamente y lo envió a navegar por el aire y varias lápidas. Inyectándose sangre de nuevo, Jaune retrocedió por los escalones de piedra en un intento de poner algo de distancia entre él y el hombre claramente loco. No quiero pelear contigo. Solo estoy tratando de encontrar a los padres de Ruby. Ruby? Taiyang se agarró la cabeza con dolor y se balanceó sobre sus pies antes de rugir de nuevo y correr hacia Jaune, la luz de la locura brillando en sus ojos. Mierda. Maldita sea. Jaune abrió fuego con su propia pistola y reprimió una maldición cuando Taiyang simplemente se encogió de hombros ante el impacto en lugar de tambalearse como todo lo demás a lo que se había enfrentado hasta ahora.
Golpeando con su bastón, Jaune hizo todo lo posible para sobrevivir al implacable ataque y contraatacar donde pudo. No quería lastimar al hombre, pero su oponente seguro que no se lo estaba poniendo fácil. Una esquiva inoportuna lo vio tomar el hacha en el pecho nuevamente y cuando el aire fue expulsado de sus pulmones, fue enviado volando nuevamente, esta vez sobre el borde de la plataforma y hacia una más baja. Al abrir los ojos una vez que el dolor disminuyó, encontró los ojos vidriosos del cadáver de una mujer mirándolo fijamente. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. Su respiración se congeló y un pequeño gemido fue todo lo que pudo reunir cuando vio la capucha blanca y el broche rojo. No. Una línea vertical que bajaba por su pecho desde donde se había introducido un objeto punzante y posteriormente atravesó la ropa y los órganos detrás de él no dejaba lugar a dudas sobre la causa de la muerte. No se equivocaba, estaba dolorosamente familiarizado con el arma que lo hizo después de todo, la misma que lo envió al límite. Mamá. Ruby jadeó al ver la forma rota de su madre Summer Rose tirada en la tierra. Solo estaba vagamente consciente de que Jan la abrazaba con fuerza diciéndole que las cosas estarían bien. Esto era demasiado doloroso de ver, incluso si no era real. Un pequeño sollozo más tarde y Ruby se hundió más profundamente en el abrazo de Jan antes de que las lágrimas pudieran caer. Tú, la mamá de Ruby, los ojos de Jaune brillaron rojos mientras miraba al cazador que saltó a su encuentro con un hacha levantada. Te mataré, te voy a matar, carajo. ¿Me escuchaste? Con un bastón en la mano, Jaune cargó contra Taiyang con un rugido inarticulado. Los dos cazadores se batieron en duelo en el afloramiento, un espacio demasiado pequeño para tal encuentro, ninguno de los dos cedió terreno mientras trataban de golpearse mutuamente en la tierra. Uno impulsado por la locura inducida por la bestia y el otro por la rabia candente de fallarle a su primer y único amigo en esta ciudad abandonada por los dioses. Disparando a la mano de Taiyang con su pistola para aturdir al veterano cazador, Jaune lo derribó por el borde antes de saltar hacia abajo con su bastón apuñalándolo para un golpe de ejecución. Sin aliento por el golpe y la caída, Taiyang no pudo reaccionar a tiempo para evitar que Jaune enterrara el bastón plateado en su estómago y lo clavara en el suelo. Con los ojos aún enrojecidos, Jaune canalizó el poder de su sangre a sus puños y comenzó a llover golpes de martillo sobre el cazador abatido, tratando de golpear su cráneo. Gravemente herido como estaba, Taiyang se negó a darse la vuelta y morir. Agarrando uno de los puños ensangrentados de Jaune, el hombre arrojó al cazador más joven de un solo golpe, el azote le otorgó una fuerza cada vez mayor a medida que se despojaba de más de su humanidad. Con un último rugido inhumano, Taiyang se obligó a levantarse, tirando de su cuerpo directamente a través del bastón clavándolo en el suelo. Empapado en la sangre de sus enemigos y de sí mismo, el hombre se agarró la cabeza y se estremeció, formándose bandas amarillas de luz a su alrededor. Jaune gruñó y emergió de la pila de lápidas destrozadas en las que aterrizó, listo para la segunda ronda. Alimentado por su ira, ni siquiera se inmutó cuando el cuerpo de Taiyang explotó en una lluvia de sangre y gore y emergió un hombre lobo gigante, con los restos andrajosos de su atuendo de cazador. Maldita bestia, todo es culpa tuya. Muere de una maldita vez. Jaune corrió hacia adelante y comenzó a golpear al ex cazador con sus propias manos, la adrenalina en él forzaba el dolor de los contraataques de Taiyang. Su lucha destrozó el cementerio ya dañado hasta un punto en el que era imposible saber qué era antes de la pelea. Todas las lápidas habían sido reducidas a escombros y todos los árboles habían sido arrancados de raíz o convertidos en astillas. Y aún así, los dos siguieron luchando. En su alboroto alimentado por la sangre, el dúo estaba igualado al principio, pero poco a poco Jaune comenzó a tomar la delantera, ya que Taiyang no podía mantener la capacidad de Jaune para curarse a través del combate o las inyecciones de sangre, careciendo de ambas cosas, por así decirlo. Finalmente las cosas llegaron a su fin cuando Jaune fue demasiado lento para esquivar un golpe de garra. El golpe le atravesó el pecho y lo hizo estrellarse contra una pared, dejando tras de sí una telaraña de grietas. Levantando la cabeza con una sonrisa sangrienta, Jaune extrajo un cóctel molotov y lo arrojó directamente a las fauces abiertas de Taiyang. La botella estalló cuando el hombre lobo mordisqueó el objeto extraño, esparciendo el líquido ardiente por todo su cuerpo y por su garganta. Maldita bestia, eres débil al fuego, ¿no es así? Jaune rugió y vació su suministro de molotovs, arrojando todo al cazador mutante para acabar con él. Inyectando su último frasco de sangre para sanar, Jaune se tambaleó hacia donde su bastón todavía estaba plantado en el suelo.
Con una poderosa llave inglesa, sacó el arma y se acercó al cuerpo en llamas del hombre lobo, sin dejarse intimidar por el calor o el hedor de la carne quemada. Este es para Ruby. Levantando su arma por encima de su cabeza, Taiyang dejó escapar un último aullido lúgubre mientras miraba a su verdugo. Sonó muy parecido a un grito de lo siento para sus oídos, pero al cazador no le importaba en este punto. Cualquiera que fuera el hombre que solía ser la bestia se había ido, todo lo que quedaba era sacrificarlo como un perro rabioso y poner a descansar a su fantasma. Derribando el arma en un último golpe a dos manos, Jaune clavó el bastón en el cráneo de la bestia, despulpándolo y derribando al monstruo por última vez. Cuando llegó la ráfaga de poder que significaba una muerte, esta vez no trajo nada más que amargura. Fracasó. ¿Qué demonios se suponía que iba a decirle a Ruby ahora? La madre de la pobre niña ya no volvía a casa, y él tampoco encontró a su padre. Caminando hacia el cadáver de Summer Rose, Jaune recuperó el colgante y resolvió entregárselo a Ruby. Maldijo su incapacidad para hacer algo más y la victoria supo a cenizas. Ruby y NPR permanecieron en silencio mientras la película continuaba reproduciéndose. Cazadores en entrenamiento podrían haber sido, este era un nivel de brutalidad que ninguno de ellos había visto antes. Ruby seguía temblando en silencio, mientras que la propia Yam no estaba mucho mejor a pesar de su valiente frente. En este universo, su padre acaba de masacrar a su madre y se convierte en un monstruo solo para ser sacrificado por un amigo. Sus emociones estaban desbocadas y no le gustaba en lo más mínimo. Continuando más allá del cementerio hacia la sala de la catedral propiamente dicha, encontró al cuidador sentado en un rincón rodeado de incienso ardiente que ahuyentaba a las bestias de Yarnam. Después de confirmar que el lugar serviría como un refugio seguro para los no infectados, Jaune se dio la vuelta para regresar a Ruby. No podía salvar a su madre, pero tal vez aún podía protegerla. Jaune suspiró y cerró los ojos, enfocándose en su interior para volver al sueño del cazador. Cuando volvió a abrirlos, estaba de pie en el paisaje siempre familiar del jardín bordeado de lápidas. Ah, bienvenido a casa, buen cazador, ¿qué es lo que deseas? El muñeco Weiss lo saludó cuando se acercó, si notó la expresión amarga en su rostro no lo mencionó. Necesito más fuerza, tengo los malditos ecos para ello. Dijo Jaune y luego permaneció en silencio mientras la muñeca levantaba la mano para hacer su magia. Una oleada de fuerza recorrió su cuerpo cuando sintió que el pozo de poder almacenado dentro de él disminuía, convirtiéndose en parte de su fuerza física. Está hecho, que encuentres tu valor en el mundo de la vigilia, buen cazador. Al despedirse de la muñeca mientras se dirigía al taller, encontró a Ozpin en su silla de ruedas con la sonrisa siempre presente que Jaune no quería más que borrar. Ah, bienvenido de nuevo, joven cazador, ¿cómo va la caza? Jaune inicialmente ignoró al anciano para concentrarse en reparar sus armas, ya que el bastón había recibido una severa paliza en su pelea contra Taiyang. Nunca dijiste nada sobre los cazadores deshonestos que se convierten en bestias. ¿Tenía que hacerlo? Creo que ya lo mencioné, solo hay dos formas de dejar el papel de cazador, completar la caza o convertirse en una bestia. Y si te das la vuelta, otro cazador estará allí para liberarte de la maldición. La resistencia no es inmunidad. Jaune miró a Ozpin con una mirada siniestra antes de suspirar y volver a su trabajo. Por mucho que lo despreciara, el anciano decía la verdad. Mencionó que al principio, simplemente no pensó que lo vería de primera mano en persona. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Jaune se quejó en voz alta y se sorprendió moderadamente de que Ozpin diera una respuesta directa, o la más directa que jamás obtendría del anciano. Nacemos de la sangre, nos hacemos hombres por la sangre, deshechos por la sangre. La vieja sangre elimina las débiles limitaciones de la humanidad, nos permite evolucionar más allá de lo que somos. Lo bueno se vuelve grande, pero lo malo se vuelve peor, ¿verdad? En efecto. Sin limitaciones mezquinas, la bestialidad interior de la humanidad se deja desenfrenar. La vieja sangre simplemente libera a la bestia interior y cambia tu forma para que coincida con esa bestia. Se podría decir que es el reflejo más fiel de la humanidad que existe. ¿Y la cura? Muerte, o la pérdida de su humanidad. Una vez, creí que la humanidad podía ir más allá de sus instintos más bajos, para evolucionar hacia una forma de vida superior, una y otra vez se ha demostrado que estaba equivocado. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Haz todo lo posible para tener éxito antes de perderte a ti mismo como joven cazador. Jaune permaneció en silencio antes de agarrar el bastón reparado y salir, con la intención de regresar a Yarnam Y.
encontrar alguna manera de darle la mala noticia a Ruby. Bueno, al menos Ruby estará a salvo ahora, ¿verdad? Preguntó Weiss nerviosamente y tragó saliva cuando Blanc permaneció en silencio. La cazadora rubia regresó a la casa de Ruby y dudó en llamar a la puerta, incapaz de reunir el coraje necesario para enfrentarse a ella. Pero, la decisión de llamar o no se le fue de las manos cuando la propia rubia abrió la puerta. Ah, señor cazador, creí reconocer ese olor. ¿Ya encontraste a mi mamá y eso? Yo, no. Todavía no, pero seguiré buscando. Los ojos de Jaune cayeron cuando miró la amplia sonrisa de Ruby, no podía hacerlo. No podía frustrar sus esperanzas. El broche enjollado que llevaba en el bolsillo le pesaba mucho en el alma. Oh, bien. Puedo esperar, pero no hay algo que pueda hacer. Tal vez mamá y papá están atrapados ahí afuera esperando que los encuentre. ¿Qué te parece, Jaune? Preguntó Ruby con una sonrisa inocente en su rostro y el corazón de Jaune se rompió al recordar a la pobre mujer a la que no pudo salvar a tiempo. ¿Y su padre también podría haber estado entre las personas masacradas por ese cazador loco? Yo, no creo que sea una buena idea tratar de encontrarlos. Te estás quedando sin incienso, ¿verdad? Micrómetro, en el barrio de la catedral, nosotros, podemos ir allí, estarás a salvo allí Y si encuentro a tus padres, los dirigiré allí, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor cazador. Yo mismo conozco el camino, solo recogeré mis cosas y seguiré mi camino. Ruby se apresuró a regresar a la casa para recoger sus cosas mientras Jaune permanecía esperando afuera, con una mirada de dolor en su rostro. Sí, solo tómate tu tiempo Ruby, te estaré esperando aquí. Completamente absorto en sus propios pensamientos de fracaso, Jaune no se dio cuenta de que un perro infectado con la plaga se acercaba sigilosamente a él hasta que la bestia tenía sus colmillos enterrados en la parte posterior de su cuello. Incapaz de alcanzar al perro con sus armas, Jaune luchó con su repentino pasajero mientras las manchas nublaban su visión por el dolor y le cortaban el suministro de aire. Agitándose como un borracho, el primer indicio de que cometió un error horrible fue cuando sus pies encontraron aire y tanto él como el perro cayeron por la escalera que tuvo que subir para llegar a la casa en primer lugar. Al estrellarse contra el suelo varios pisos más abajo con un crujido repugnante, tanto el cazador como el perro murieron en el impacto. Después de unos segundos de oscuridad que acompañaban a cada muerte, Jaune se despertó de nuevo completamente renovado y curado. Maldiciendo su falta de conciencia, se dio cuenta de que acababa de morir y dejó a Ruby sola en su casa, una Ruby que ya había hecho su intención de viajar a la sala de la catedral por su cuenta, a través de las calles infestadas de bestias. Ruby. Corriendo hacia su casa gritando su nombre, sus peores temores se confirmaron cuando encontró la casa vacía y el quemador de incienso apagado. El pánico comenzó a apoderarse de él incluso a través de la neblina de su mente y comenzó a buscar pistas sobre la dirección que había tomado la joven. Corriendo de un lugar a otro y solo deteniéndose para matar bestias lo suficientemente tontas como para interponerse en su camino, buscó desesperadamente en el área cualquier señal sobre la chica encapuchada roja solo para quedarse corto. Maldijo cuando fue sorprendido por uno de los jorobados gigantes y se le estrelló medio ladrillo en la cara. Gritando de dolor y rabia, clavó su brazo en el jorobado y arrojó al hombre por encima de la cabeza, bajando el cuerpo a las alcantarillas y rompiéndolo hasta convertirlo en pulpa cuando actuó como un cojín. Un gruñido monstruoso anunció la llegada del mismo cerdo gigante que había evitado antes. No tengo tiempo para esto, quítate de mi camino. Al lanzarse sobre la enorme bestia, su látigo agitado y el disparo a quemarropa de la pistola destrozaron la piel del monstruo mientras descargaba su frustración. El dolor inundó su sistema cuando el cerdo le mordió el brazo izquierdo, destrozando los huesos de su interior al instante y obligándolo a soltar su arma. Gruñendo incoherentemente, Jaune dejó caer el bastón y acomodó los dedos de su brazo sano en una cuña antes de clavarlo en el ojo izquierdo del cerdo. Disparando una ola de energía, el cráneo del cerdo estalló en una lluvia de sustancia viscosa gris y el resto de la bestia cayó de costado. Jadeando por el esfuerzo, Jaune sintió que su brazo izquierdo se restablecía por el daño infligido y observó cómo el cuerpo del cerdo comenzaba a derretirse en lodo en lugar de conservar su forma como las otras bestias que había matado hasta ahora. Varios cadáveres a medio digerir y prendas de vestir quedaron atrás cuando el cerdo se disolvió, los restos de las víctimas anteriores del cerdo. Jaune estaba a punto de seguir adelante cuando un elemento en particular llamó su atención.
Una capucha roja ensangrentada y hecha jirones todavía envolvía un cadáver demasiado pequeño para ser un adulto. No. No. Por favor, dime que no. Esto es culpa mía. Yo no maté al cerdo antes. Yo. Jaune cayó de rodillas y se cubrió la cabeza entre las manos, con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Por un momento, se limitó a arrodillarse en un silencio helado. Entonces comenzaron los gritos, unos gritos que les heló la espina a todos en la sala. Fue un grito que desgarra el alma. Con esa última toma, la pantalla se oscureció y las luces volvieron a encenderse. Weiss y Pirra estaban ocupados vaciando sus estómagos en cubos que aparecieron mágicamente frente a ellos. El cabello de Jan estaba ardiente y sus ojos estaban rojos puros. Estaba abrazando a Ruby con toda la fuerza que podía reunir para asegurarse de que su hermana todavía estuviera con ellos. Nora lloraba y Ren se agarraba a sus asientos con tanta fuerza que los reposabrazos empezaban a deformarse. Black era la única que podía hablar e inmediatamente dirigió su ira hacia Blanc. ¿Qué exactamente era el objetivo de esa película? ¿Nos trajiste aquí solo para atormentarnos? Nada de eso, solo soy un cuidador, no tengo control sobre lo que sucede en esos universos. Algunos son buenos, otros son malos, los finales felices no están garantizados. Siéntete libre de tomarlo como una lección si quieres, no puedes salvar a todos sin importar cuánto lo intentes. Los errores del pasado tienen la costumbre de alcanzarte eventualmente, pero entonces no necesitas que te diga que ahora extrañas a Belladonna. Black cerró la boca con un chasquido audible cuando su pasado con el colmillo blanco volvió a surgir. Nos tomaremos un breve descanso, siéntanse libres de refrescarse. Los baños están en la parte trasera del teatro y siéntete libre de pedir cualquier cosa que quieras comer o beber. La próxima película se proyectará una vez que todos estén de regreso. Lista de actores. Jaune Ark como el cazador. Ozpin como Herman, el primer cazador. Weiss como la muñeca. Taiyang como el padre Gascoigne. Sanger como la esposa de Gascoigne. Ruby como la joven Yarnam. Glinda Godwich como Eileen el cuervo. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, perdón por la demora, díganme qué opinan en la caja de comentarios, nos vemos mañana con un nuevo video, adiós.